Bienvenidos al programa de formación bajo modalidad virtual Control de Sólido. A partir de este momento desarrollaremos una serie de videos tutoriales concernientes al módulo 2. En esta oportunidad hablaremos acerca de la teoría fundamental del control de sólido. Es importante mencionar que los tipos y las cantidades de sólidos presentes en los sistemas de lodo determinan la densidad del fluido, viscosidad, esfuerzo de ejer, calidad del revoque e inclusive el control de la filtración, así como otras propiedades tanto químicas como mecánicas. En este orden de ideas, los sólidos y sus volúmenes también afectan los costos del fluido y del pozo, incluyendo factores como velocidad de penetración o ROP, hidráulica, tasa de dilución, torque, arrastre, así como también presiones de surgencia y pistoneo. Del mismo modo, pegaduras por presión diferencial, pérdida de circulación, estabilidad del hoyo, embolamiento de la barrena o mecha, así como también el resto del conjunto de fondo, ensamblaje de fondo. A su vez, estos factores afectan la vida útil de la mecha, bombas y otros equipos mecánicos. Por consiguiente, productos químicos, arcillas y materiales densificantes son agregados al fluido de perforación para lograr varias propiedades deseables. De hecho, los sólidos perforados compuestos de rocas y arcillas de bajo rendimiento se incorporan en el fluido, donde estos sólidos pueden afectar negativamente muchas propiedades del fluido. Sin embargo, como no es posible eliminar todos los sólidos perforados, ya sea mecánicamente o mecánicamente, valga la redundancia, o por otros medios, estos deben ser considerados como contaminantes constantes de un sistema de fluido. La remoción de sólido es uno de los más importantes aspectos del control del sistema de fluido, ya que tiene un impacto directo sobre la eficacia o eficiencia de la perforación, donde el dinero invertido en el control de sólido y la solución de los problemas relacionados con esto representa una porción importante de los costos globales en la perforación. Por consiguiente, el control de sólido es un problema constante cada día en cada pozo. Es importante indicar, como se muestra en la imagen ilustrativa, que los sólidos presentes en el fluido de perforación pueden ser separados, valga la redundancia, en dos categorías. Aquellos sólidos considerados de baja gravedad específica o con una gravedad específica comprendida generalmente entre 2.3 a 2.8, así como también los sólidos de alta gravedad específica comprendidos en un valor de 4.2 o mayores. Es importante agregar que los materiales densificantes como la varita o la hematita componen la categoría de los sólidos de alta gravedad específica y son utilizados generalmente para lograr densidades o pesos de lodo superiores a 10 libras galones, es decir, superior a una gravedad específica de 1.2. Es importante mencionar que los sólidos perforados, arcilla y la mayoría de los demás aditivos de lodo están incluidos en la categoría de sólidos de baja gravedad específica y son frecuentemente los únicos sólidos utilizados para obtener densidades de hasta 10 libras galones. En la figura 1 se muestra el rango recomendado del contenido total de sólidos para los fluidos base agua. Por consiguiente, debemos definir lo que es o lo que son los sólidos. Básicamente, los sólidos son toda partícula contenida en los fluidos de perforación, la cual debemos aprender a controlar su presencia, conociendo por supuesto su naturaleza físico y química. En cuanto a las principales características de los sólidos, podemos hablar del tamaño, así como la forma, el cual puede poseer partículas granulares, esféricas o laminares, como habíamos mencionado anteriormente, sólido de la gravedad específica, es decir, el peso de los sólidos, los cuales pueden ser tanto de baja o de alta gravedad específica, los cuales hablaremos en breve. Evidentemente, generalmente los sólidos de baja gravedad específica son sólidos perforados o sólidos deseados que se producen comercialmente para la formulación de fluidos, y de alta minerales como la varita, dolomita, hematita. En cuanto a la reactividad, estos sólidos
Este, debe ver el comportamiento que existe entre la interfaz entre partículas. Evidentemente, a mayor hay ciertos fluidos, perdón, a ciertos sólidos como las arcillas que tienen cierta reactividad al entrar en contacto con agua dulce específicamente, lo cual se expanden afectando significativamente la viscosidad del fluido. En cuanto a que si es permeable o inerte, ahí podemos tener sólidos que pueden tener una capacidad para retener fluido y sólidos también pueden incrementar el porcentaje de humedad en los recortes, aspecto que hablaremos más adelante. Ahora bien, en cuanto a la reactividad, nosotros vamos a encontrar sólidos reactivos e inertes. Entre los reactivos podemos mencionar las bentonitas, las arcillas y jumbo que presentan en las formaciones a ser atravesadas. En cuanto a las inertes, hablamos de areniscas, limos y granito. En este orden de ideas, nosotros podemos resaltar que los sólidos reactivos o arcillosos alcanzan el tamaño coloidal cuando están totalmente hidratados y son los únicos que forman revoques lisos, delgados, flexibles y de baja permeabilidad que facilitan el control del filtrado. Además, incrementan las propiedades reológicas del fluido y en consecuencia mejoran su capacidad de limpieza y suspensión. De igual manera, los sólidos reactivos poseen cargas eléctricas, son de baja gravedad y pueden ser agregados o incorporados durante las operaciones de perforación. Generalmente son agregados arcillas comerciales como bentonita, atapurguita o arcilla organofílica, y los incorporados son sólidos arcillosos de formación que se integran al sistema durante la perforación. Por consiguiente, el exceso de sólidos arcillosos genera floculación del fluido, la cual puede ser tratada química o mecánicamente. En el primer caso, se recurre a la dilución, valga la redundancia, o al agregado de adelgazantes químicos, y en el segundo se utiliza una centrífuga de altas revoluciones. En cuanto a los sólidos no reactivos, son de baja gravedad y constituyen el peor contaminante para cualquier tipo de lodo. Estos están presentes desde que se inicia hasta que finaliza la perforación y no existe mecanismo que pueda removerlo en su totalidad. Ahora bien, entre los sólidos no reactivos más comunes podemos tener la varita y la arena. Es importante agregar que la varita es un sólido no reactivo de alta gravedad específica, utilizado generalmente como material densificante. Este mineral está clasificado como sedimento y, de acuerdo con el Instituto Americano del Petróleo, debe tener una gravedad específica mínima de 4.2 y ser molida de forma tal que un residuo máximo del 3% sea retenido en una malla 200 y un mínimo de 5% en una de 325. Esto quiere decir que una malla 325 descarta por lo menos el 5% de la varita utilizada en fluido pesado. Asimismo, toda partícula de varita molida en tamaño mayor a 44 micrones será desechada por la malla 325. Esta tiene un punto de corte de 44 micrones, por lo tanto descarta el 84% de todas las partículas mayores de ese tamaño y con seguridad desecha el 50% de las partículas que estén alrededor de los 44 micrones. Por consiguiente, la varita, cuando se encuentra en tamaño ultrafino o coloidal, genera problemas severos de floculación, sobre todo en fluidos muy pesados. Este inconveniente o este problema es difícil de predecir y solamente por descarte de las causas se puede llegar a la conclusión de que el fluido está floculado por varita molida fuera de especificaciones API. En cuanto a la arena, es el prototipo de los sólidos no reactivos de formación. Es muy abrasiva y tiene una gravedad específica promedio de 2.6. Este sólido, al igual que el resto de los sólidos no reactivos de formación, se convierten en indeseables cuando excede el porcentaje mínimo requerido según el peso del lodo. Allí observamos en la siguiente ilustración la clasificación API del tamaño de los sólidos. Por ejemplo, se consideran de tamaño coloidal cuando tienen un tamaño aproximado de 2 micrones o menos, teniendo como ejemplo la bentonita, arcilla y sólidos perforados ultrafinos. Tenemos también el limo comprendido entre 2 y 74 micrones, los cuales pueden ser retenidos por mallas menores de 200. Entre ellas tenemos varita, limo y sólidos perforados finos. Tenemos la grava comprendida generalmente entre 74 y 2000 micrones, el cual generalmente son arenas y sólidos perforados. Y tenemos la grava con tamaño superior a 2000 micrones, que incluyen los sólidos perforados, grava y cantos rodados.
Es importante mencionar que existe una relación entre el tamaño de partículas y el área de superficie. De hecho, las partículas más pequeñas tienen más área de superficie por unidad de volumen, lo cual requiere más fluido para cubrirlo y evidentemente si estas partículas tienen formas cúbicas poseen mayor área de superficie que las esféricas. De igual manera, el área superficial incrementa exponencialmente con la gradación de partículas. Evidentemente, un incremento en área de superficie genera incremento de viscosidad, menos líquido libre disponible y mayor dilución. Ahora bien, en la siguiente imagen se ilustra la manera en que el tamaño de las partículas afecta el área superficial para un sólido de volumen determinado. De hecho, si un sólido perforado original fuera un cubo de 40 micrones, su área superficial sería de 9.600 micrones cuadrados. Si se permite que este cubo de 40 micrones se degrade en cubos individuales de 1 micrón, el número de partículas será 64.000 y el área superficial se incrementará a 384.000 micrones cuadrados, es decir, 40 veces el valor original. Por consiguiente, el volumen de sólidos perforados no cambió durante esta degradación del tamaño de la partícula. Por consiguiente, se debe tener en cuenta que el espesor de una sola laminilla de arcilla solo es de 10 angstrom. Un angstrom es igual a 1 entre 10.000 micrones o 1 por 10 a la menos 10 micrones. Ahora bien, si se permite que el cubo de 40 micrones se degrade en secciones de espesor de laminilla de arcilla de 40 micrones por 40 micrones, el número de partículas solo será 40.000. Sin embargo, el área superficial se incrementará a 128.600.400 micrones cuadrados o 13.334 veces el área superficial original. Es importante recalcar que en un lodo de perforación la viscosidad se ve incrementada proporcionalmente al área superficial de los sólidos, donde el área superficial de todos los sólidos debe estar humectada. A medida que la cantidad de líquido disminuye debido al incremento del área superficial, la viscosidad del fluido incrementa y la eficiencia disminuye. Por consiguiente, los sólidos coloidales producen la mayoría de la viscosidad en los fluidos de perforación debido a este aumento de área superficial. Por este motivo, el volumen de los sólidos coloidales contenidos en el fluido de perforación debe ser controlado por razones económicas y de eficiencia. En la siguiente imagen ilustramos el efecto del tamaño de la partícula en la viscosidad. De hecho, como se señala en este momento, por ejemplo, fíjense que si observamos en el eje de las X, donde tenemos el diámetro de la partícula expresada en micrones, por ejemplo, si tenemos un tamaño de 0.1 micrones y realizamos un corte vertical contra la curva que tenemos desplegada, básicamente la propiedad de la viscosidad o el efecto efecto relativo de las propiedades de flujo estarían alrededor de los 500. Y fíjense que si a mayor tamaño de micrones, por ejemplo un micrón, 10 micrones, 100 micrones, el efecto de movilidad del fluido va disminuyendo, es decir, tenemos mayor viscosidad, vamos a decirlo así. Ahora bien, debemos resaltar lo siguiente. El control de sólidos se logra utilizando uno o varios de los métodos básicos de separación de sólidos que hablaremos más adelante, como por ejemplo sedimentación, zaranda, hidrociclones o centrífugas rotativas. Ahora bien, los ciclones o los hidrociclones y las centrífugas utilizan la fuerza centrífuga para lograr tasas de separación más altas que las que se pueden obtener mediante la sedimentación gravitacional. Estos métodos son similares a la sedimentación y están gobernados por las leyes de la física. Si se mantiene el fluido en circulación para romper esfuerzos de Hertz, entonces la sedimentación de las partículas está gobernada por la denominada ley de Stoker, como se señala en la siguiente imagen, la cual básicamente sería la ley de Stoker, me representa la velocidad de asentamiento, va a ser igual al diámetro del sólido elevado al cuadrado, que multiplica a la diferencia de la gravedad específica del sólido menos la gravedad específica del líquido, multiplicado por la fuerza gravitacional
dividido todo esto entre una constante por la viscosidad del líquido. Esta ecuación es una representación matemática de los hechos que se observan comúnmente. De hecho, cuanto más grande sea la diferencia entre la densidad del sólido y la densidad del líquido, más rápida será la sedimentación del sólido. Cuanto más grande sea una partícula, más rápida sería su sedimentación, y cuanto más baja sea la viscosidad del líquido, más rápida será la velocidad de sedimentación. Ade- Perdón. Adicionalmente, si se puede incrementar mecánicamente la fuerza que actúa sobre la partícula, la velocidad de sedimentación se verá incrementada proporcionalmente. Ahora bien, para un movimiento centrífugo como el que se observa en los hidrociclones y la centrífuga, la fuerza de separación es proporcional al diámetro del movimiento circular multiplicado por el cuadrado de la velocidad rotacional, expresada en revoluciones por minuto, multiplicado por la masa de la partícula. De igual manera, las observaciones realizadas en el campo verifican que la baja viscosidad del fluido, sumada a un caudal bajo de lodo, favorecen la sedimentación de los sólidos mucho más grandes y más pesados. Por consiguiente, la remoción de la arena y los recortes mediante la sedimentación o fuerza centrífuga resulta práctica y beneficiosa. Sin embargo, si el fluido contiene varita, esta también puede sedimentarse. Ahora bien, la única manera de que todos los recortes puedan ser separados de toda la varita sería que todos los sólidos fuesen del mismo tamaño y que toda la varita tenga un tamaño y una masa totalmente diferente. Por consiguiente, la ley de Stokes demuestra que partículas de diferentes densidades y tamaños son masas idénticas, es decir, densidad multiplicada por el volumen, teniendo exactamente la misma velocidad de sedimentación. Por ejemplo, una partícula de arena o lutita, cuya gravedad específica está alrededor de 2.6, que es aproximadamente 1,5 veces más grande que una partícula determinada de varita, la cual, como habíamos mencionado, tiene una gravedad específica de 4.2, se sedimentará más o menos a la misma velocidad, es decir, 1.5 o 1,5 veces por 2.6, es decir, 3.9, donde quiera que esté ubicada, bien sea tanque de asentamiento, hidrociclón o centrífuga. Desde el punto de vista de la separación de sólidos, sería imposible separar una partícula de lutita de 60 micrones de una partícula de varita de 40 micrones utilizando las técnicas de sedimentación. Por consiguiente, los hidrociclones o las centrífugas no son perfectos en lo que se refiere a la separación de los sólidos no deseados del fluido. Sin embargo, las ventajas ofrecidas por estos equipos compensan ampliamente sus limitaciones. Cada equipo de control de sólido está diseñado para eliminar una cantidad suficiente de sólidos de manera que se pueda mantener un nivel controlable de sólidos perforados. Es importante utilizar la combinación correcta de equipos para una situación determinada y asegurarse que estos funcionen y estén configurados de la manera correcta. A continuación presentamos una tabla ilustrativa que referencia las velocidades de sedimentación para esferas de vidrio. Por ejemplo, si tenemos una de tamaño de 1 milímetro o 1000 micrones, se emplea una malla MER y el tipo de partícula es arena, teniendo un área superficial de 4.87 pulgadas cuadradas y tiempo de un asentamiento de 3 segundos. Y así respectivamente vamos viendo diferentes tamaños hasta llegar hasta 0.001 milímetros, que equivale a 0.1 micrón, y que básicamente el tipo de partícula es coloidal, teniendo un área superficial de 3.8 yardas cuadradas y tiempo de asentamiento de 230 días aproximadamente. Esta imagen que presentamos a continuación se refiere a lo que es la clasificación de los tamaños de partículas. Es importante entender la manera en que los tamaños de las partículas contenidas en el fluido de perforación se clasifican y los tipos de sólidos que corresponden a cada categoría. Por ejemplo, las partículas del fluido de perforación pueden variar de arcillas muy pequeñas, es decir, menos de 1 entre 25.400 pulgadas, a recortes muy grandes, más de 1 pulgada. Es importante agregar que debido a las partículas extremadamente pequeñas, los tamaños están indicados en micrones. Por consiguiente, un micrón es una millonésima del metro, es decir, 1 entre 1 millón o 1 por 10 a la menos 6 metros. Por consiguiente, 1 pulgada es igual a 25.400 micrones. En este orden de idea, los sólidos del fluido de perforación están clasificados en las siguientes categorías de conformidad
con su tamaño, como denotamos a continuación. Básicamente, en la figura relacionan los tamaños de las partículas con términos familiares, ejemplos típicos, así como mallas equivalentes, y con los equipos de control de sólidos que eliminarían partículas que tienen un tamaño determinado. Por ende, la malla es importante porque determina el tamaño de separación para las arandas, ¿ok? En líneas generales. De igual manera, presentamos una ilustración que denota la distribución de sólidos para un fluido que presenta una densidad de 9 libras galón. Y tenemos una distribución de sólidos para un fluido de 15 libras galón. Muchas gracias.